Uno de los criterios que históricamente se ha utilizado para determinar si un organismo es un animal o no es el hecho de que pueda moverse de un lugar a otro. Esto sirve tanto para un elefante como para un pájaro. Pero ¿qué pasa en el medio acuático? Los peces, al igual que los animales terrestres, también pueden hacer desplazamientos considerables. Pero, ¿y los animales invertebrados marinos? Si damos un vistazo al extraplomo de una roca a unos 15 metros de profundidad, podremos ver que hay un importante recubrimiento de organismos. Una buena parte son animales invertebrados, pero al contrario de lo que habitualmente se piensa de los animales, muchos son inmóviles. Veamos más casos. Los mejillones viven unidos a las rocas a las que se adhieren cuando son muy pequeños y permanecen allí durante toda su vida. Lo mismo ocurre con las nacras, que están en los fondos arenosos entre la Posidonia. La gran mayoría de grupos de invertebrados marinos tienen especies que se han adaptado a vivir unidas al fondo o sobre otros organismos. Muy a menudo estos organismos se fijan al fondo cuando son larvas pequeñas o poco tiempo después de dejar de serlo. Con frecuencia hay una gran competencia para tener un poco de espacio disponible para fijarse al fondo, desarrollarse y llegar a la etapa adulta. Esta manera de vivir, que se conoce con el nombre de vida sésil, es posible gracias al aprovechamiento de las propiedades físicas del agua. El agua transporta en suspensión pequeños organismos planctónicos, además de partículas y restos de materia orgánica que lentamente van sedimentando. También contiene nutrientes y gases disueltos, entre los cuales hay oxígeno y dióxido de carbono. El agua lleva el alimento, los nutrientes y los gases que los organismos necesitan para vivir, y a la vez dispersa los gases producidos en la respiración, así como los restos fecales y otras sustancias de desecho que excretan los seres vivos. Para poder tener una vida sésil, los organismos animales han desarrollado varias soluciones. Este animal, un Cerianthus, está rodeado por un enjambre de pequeños camarones. Esto representa la oportunidad de poder conseguir una buena cantidad de alimento. Los camarones que entran en contacto con un tentáculo quedan adheridos a él gracias a la infinidad de células urticantes que tiene la cutícula. Estas células disparan una especie de dardos venenosos que se clavan a sus presas. Esto se puede ver muy bien ralentizando las imágenes. Observamos cómo en los tentáculos hay una gran cantidad de pequeños crustáceos pegados. Por más que lo intenten, no podrán liberarse. Más tarde, el Cerianthus los irá engullendo. Otras especies que no se mueven del lugar donde están fijadas pueden alargar tentáculos y otras estructuras de su cuerpo con las que buscan el sedimento y las partículas orgánicas del fondo, que lentamente y una vez capturadas llevarán a la boca. Es el caso de este gusano poliqueto o el más espectacular, el de la Bonellia. Este tipo de estructura en forma de Y es la trompa de un animal que tiene unas dimensiones parecidas a las de una aceituna. Con movimientos continuos, la trompa transporta hacia la boca del animal los sedimentos capturados. La trompa puede tener más de 1 metro de longitud, pero es retráctil, es decir, que en cuestión de segundos se puede retraer hasta medir solo unos pocos centímetros. En otros casos, algunos animales segregan sustancias viscosas que vierten al exterior. Esta mucosidad es una trampa, ya que en ella se quedan pegadas pequeñas partículas. Cuando el organismo ingiere la mucosidad, come también las partículas y los animales que se han adherido. Ahora observaremos una ascidia, un animal que presenta una estrategia diferente.
tiene mecanismos activos para hacer pasar agua de mar continuamente por su tubo digestivo. Con el agua entran también pequeños organismos planctónicos y restos de materia orgánica, que serán filtrados y digeridos. Las ascidias, al igual que las esponjas, hacen una filtración activa del agua de mar. Los invertebrados de vida sésil son también un componente muy importante de las comunidades marinas de gran profundidad. Aquí se puede observar un fondo de sedimentos lleno de crinoideos. Estos equinodermos tienen los brazos abiertos y con ellos hacen una especie de red con la que intentan capturar el alimento que necesitan para sobrevivir. Su fuente de alimento son las partículas de materia orgánica procedentes de la descomposición de los animales y algas que van cayendo desde las capas más superficiales del mar, aunque también capturan los pequeños organismos planctónicos que transportan las corrientes marinas hacia estas profundidades. Según las especies, unas pueden vivir sobre las capas del fondo y otras pueden tener una parte de su cuerpo enterrado en el sedimento. También, unidos a las superficies duras de las rocas o las piedras, viven numerosos invertebrados, como por ejemplo diversos gusanos poliquetos, tanto los que forman tubos individuales como los que construyen grandes estructuras sólidas en las que viven una multitud de gusanos. Al igual que en zonas más superficiales, a más profundidad también puede vivir una buena cantidad de gorgonias y corales. Sus pólipos, en un proceso similar al que realizan los poliquetos filtradores y otras especies, filtran el agua de una manera pasiva, ya que no tienen mecanismos que hagan circular más rápidamente el agua de su alrededor. Estos animales capturan pequeños organismos del zooplancton y partículas de materia orgánica que están en el agua. Pero ser un organismo de vida sésil también tiene inconvenientes. Cuando estos organismos sufren algún problema ambiental o de otro tipo, evidentemente no pueden huir para buscar unas condiciones ambientales mejores. Estas imágenes grabadas en verano muestran unas gorgonias completamente recubiertas por filamentos de algas y restos de materia orgánica. Es una situación que puede presentarse cuando en el mar hay una temperatura demasiado elevada y una excesiva cantidad de nutrientes. Son unas circunstancias que pueden producir una gran proliferación de algas oportunistas. Esta capa viscosa impide la renovación del agua que hay alrededor de los pólipos y por tanto no pueden capturar el alimento y disponen de menos oxígeno del que necesitan para sobrevivir. Si esto se prolonga muchos días, se puede acabar produciendo la muerte por desnutrición de la gorgonia. En otros casos se pueden acumular muchos sedimentos sobre los organismos inmóviles, como es el caso de esta esponja. Esto puede llegar a impedir la entrada de agua dentro del animal, bloqueando por tanto la obtención de alimento y los mecanismos respiratorios. Si esta situación continúa, acabará produciéndose la muerte del animal por colapso de su estructura filtradora. Como hemos visto, a menudo el agua de mar lleva el alimento a muchos organismos sésiles. Ellos solo lo han de capturar. Parece una gran ventaja si comparamos su estrategia con la de los organismos móviles, que tienen que dedicar más energía a la captura de alimento. Pero esto tiene una contrapartida muy grande, como podemos ver en los costes energéticos de la reproducción sexual. En muchas especies de vida sésil, los individuos no tienen posibilidad de agruparse para reproducirse y por lo tanto se ven obligados a verter al mar, de manera sincronizada, una enorme cantidad de células reproductoras, esperando que el azar permita que algunos de los óvulos puedan ser fecundados y desarrollarse en pequeñas larvas. Las larvas que logren sobrevivir tendrán la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo vital y asegurar la continuidad de la especie. De todas formas, hay especies que pueden reproducirse asexualmente. Es una manera de compensar parcialmente las dificultades de mantener las poblaciones de una especie solo mediante la reproducción sexual, sobre todo cuando se trata de colonizar nuevos espacios.
Como hemos podido ver, el medio acuático ofrece a los animales unas maneras de vivir bastante diferentes de las que encontramos en los animales que viven en el medio terrestre.